Bueno, cuando hablamos de la Federación Centroamericana, que es el tema de hoy, hay que tener claro que esto es la consecuencia del tema anterior, que fue la independencia de Centroamérica. Recordemos que cada 15 de septiembre nosotros conmemoramos la independencia de Centroamérica. Y Honduras formaba parte de Centroamérica. Honduras formaba parte de la Capitanía General de Centroamérica, que era un ente colonial donde cada uno era una provincia, ¿verdad? Cada uno de las intendencias. Por ejemplo, en ese entonces, antes de la independencia, todo Honduras se llamaba Intendencia de Comayagua. Luego, cuando se da la declaración de independencia, entonces en lo que es Centroamérica decide formarse como un país, todo Centroamérica un solo país, y se llama la Federación Centroamericana. Y eso es el tema de hoy, eso es lo que vamos a ver. Entonces la República Federal Centroamericana fue una nación que surgió de la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas de Centroamérica el 22 de noviembre de 1824. La independencia fue en 1821, ¿verdad? Pero como país Centroamérica empezó hasta 1824. ¿Por qué? Porque se habían anexionado a México. Hubo un debate entre conservadores y liberales de qué se debía hacer una vez que ya habían proclamado la independencia, y pues por cuestiones prácticas, ¿verdad?, de la política, coincidieron que lo mejor en ese entonces era dejarse unir al Imperio de México, porque el Imperio de México se estaba consolidando y nosotros no teníamos un buen ejército preparado. Nos agarró la independencia de sorpresa, entonces coincidieron y consideraron que lo mejor es unirse a México. Pero este imperio de Agustín de Iturbide terminó en 1823 y ya para 1824 Centroamérica ya se constituyó como federación, la cual tenía como integrantes a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Panamá es parte de Centroamérica geográficamente, pero históricamente ha sido parte de Colombia. Entonces, por eso no se incluyó en la Federación Centroamericana. Igual que Belice, que si bien ha sido parte del territorio guatemalteco por mucho tiempo, los británicos poco a poco le fueron quitando ese territorio y formaron un país ahí británico, que es un protectorado británico, que Belice no forma parte de la historia de Centroamérica. En 1838 se formó un sexto estado llamado Los Altos, que tenía la capital en la ciudad de Quetzaltenango, con los territorios del occidente de Guatemala y el territorio actual de Soconusco, de Chiapas, en México. Eso es interesante porque Centroamérica sí tenía un pedacito más grande que perdimos cuando nos anexionamos a México, que es lo que hoy en México se conoce como Chiapas. Era parte de Centroamérica. Lastimosamente ellos, en una asamblea, en una reunión de los diputados de Chiapas, decidieron formar parte de México y separarse de Centroamérica. Eso alguna gente no lo sabe, pero así fue. Ahora, esta federación, este territorio de la federación también incluía una densa región selvática de lo que ahora es parte de Belice. Aunque ya en esa época era fuerte la presencia británica en un establecimiento comercial en la costa del Atlántico, desde donde se realizaba el contrabando inglés para el resto del istmo, porque había una gran actividad de contrabando en esa época, porque miren, el principal comercio era con los españoles, ¿verdad?, que era la potencia mundial, pero Inglaterra también, como potencia europea, trataba de influir en los pueblos de aquí de América, y lo hacía a través de los piratas, del contrabando, de la mentira, de la calumnia, y por eso muchas mentiras se siguen repitiendo hasta el día de hoy, que son mentiras que se dicen en contra de nuestra historia hispana, ¿verdad?
O sea, de que se ha hecho creer de que todo lo que hacían los españoles era malo, pero parte de eso se debe a la propaganda que hacían los ingleses, que los ingleses estaban en una guerra con España. Ahora bien, tras la independencia con respecto a España en 1821 y la desaparición del primer imperio mexicano en 1823, los representantes de los cabildos, así le decían a las alcaldías que eran las capitales de aquel entonces, de lo que alguna vez fue la Capitanía General de Guatemala, se reunieron en marzo de 1824 y ahí decidieron formar este país. Como en la mayoría de los países iberoamericanos, la independencia de Centroamérica fue un movimiento especialmente criollo. ¿Qué significa eso? Como ya les he explicado, los criollos eran los hijos de los españoles, que no tenían los mismos privilegios que los españoles peninsulares, pero que sí tenían dinero y alguna posición social importante con ciertos privilegios. Y esto no supuso una mejora inmediata a las condiciones de vida. El hecho de que en 1821 dijeron, ya somos independientes, no es que al siguiente día ya tenían una mejor calidad de vida. Nada que ver. Los campesinos, los indígenas y los negros, la gente más pobre, la independencia era algo entre criollos, algo que ellos estaban hablando ahí, ellos no les afectaba ni les beneficiaba en nada en el principio. ¿Por qué? Porque fue promovida por una élite comercial de Guatemala y de El Salvador para enriquecerse con esos nuevos lazos comerciales que esperaban adquirir con Inglaterra, Francia, Holanda, el Imperio Ruso y Estados Unidos. O sea que realmente los criollos lo que querían era independizarse para hacerse más ricos. No era tanto una revolución social o algo que políticamente beneficiara a la gente, a las pobres sobre todo, no. No, entonces hay que quitarle también un poco de romanticismo que nos ha creado. Ahora, si ustedes observan aquí, tenemos un mapa de las provincias de Centroamérica, a como era en aquella fecha. Aquí tenemos Chiapas, que formaba parte de Centroamérica, como lo están viendo. Guatemala, El Salvador, Honduras, pero aquí pueden ver que Honduras y Nicaragua le falta este pedazo de aquí, porque ese territorio era no conquistado. En este territorio no conquistado tenía influencia del Imperio Británico también. Aquí había hecho una alianza con los misquitos, porque esta zona de aquí del oriente de Honduras y del oriente de la costa oriental de Nicaragua, pues estaba más que todo controlada por la etnia de los misquitos, y los misquitos tenían su propio convenio con los británicos. Entonces aquí no existía una soberanía en este territorio por parte de la Federación Centroamericana. Igual en esta parte de Costa Rica y en esta otra parte de Costa Rica, que poco a poco también ahí perdió Costa Rica algún territorio y se lo quedó Panamá. Luego, cuando ya decidieron los de Chiapas no formar parte de Centroamérica, pues entonces el mapa de Centroamérica quedó así, solo por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Entonces, en marzo de 1827, el Estado de El Salvador envió tropas a Guatemala con la intención de tomar la capital de la República Federal y derrocar a Manuel José Arce, ¿verdad? Que era el presidente de todo Centroamérica. ¿Y por qué lo querían derrocar? Porque al principio era liberal, pero se volvió conservador y traicionó las causas de las personas que querían que progresara la región. Entonces, no obstante, el general Arce, al mando del ejército federal, derrotó a los salvadoreños en la batalla de Arrazola. Luego de estos sucesos, el presidente de la República ordenó a 2,000 soldados federales, bajo las órdenes de Manuel de Arzú, invadir El Salvador. Y este evento fue el que marcó el inicio de la Guerra Civil de Centroamérica, donde se pasaron a matar entre los mismos centroamericanos, porque no se pusieron de acuerdo qué querían hacer con su independencia. Entonces, en este contexto saltó a la fama el hondureño Francisco Morazán. Francisco Morazán se hizo famoso porque ganó una de las batallas más importantes, que conocía como la Batalla de la Trinidad, que representaba a los liberales, el 11 de noviembre de 1827, y que nosotros lo podemos ver en el billete de 5 lempiras en la parte posterior del billete. Ahí está la Batalla de la Trinidad, y la Trinidad es un lugar que queda a las afueras de Tegucigalpa. Ustedes pueden ir y ir a visitar ese lugar. Hay una estatua ahí en honor a Francisco Morazán, donde pelearon ahí en ese lugar, en la Trinidad. Luego,
Desde entonces y hasta la derrota que le infligió Rafael Carrera en Guatemala en 1840, Morazán dominó la escena política y militar de América Central y se convirtió en el presidente. El hondureño Francisco Morazán, nacido aquí en Tegucigalpa, se volvió presidente de todo Centroamérica. Y lo hizo durante 2 periodos, prácticamente 10 años estuvo de presidente. Lo que pasa que no pudo dedicarse de lleno a hacer todas las reformas que él quería, porque empezaban guerras en Nicaragua, revueltas en El Salvador, revueltas en Honduras, revueltas en Costa Rica, y se la pasó de pelear y de pelear, defendiendo la unidad de la República, porque mucha gente quería separarse. Sobre todo gente que no tenía visión y que quería seguir solo administrando sus pedazos de tierra y los terratenientes sobre todo, que le hicieron ese conflicto a Morazán. Francisco Morazán ganó el voto popular en una elección presidencial de 1830 en contra de José Cecilio del Valle, porque el otro candidato para ser presidente de todo Centroamérica también era hondureño. Los hondureños de esa época eran muy influyentes porque estudiaban, se preparaban. Francisco Morazán, Dionisio Herrera sabían hasta francés. No eran cualquier persona que solo andaba paseando por la vida. Dedicaban tiempo a su preparación, a su formación, y por eso fueron famosos en su época. Ahora, con Morazán como presidente, los liberales habían consolidado su poder, y de esa forma el nuevo mandatario y sus aliados se ubicaron en una posición inmejorable para implementar las reformas que ellos querían, ¿verdad? Las cuales estaban basadas en el pensamiento, en las ideas de la Ilustración francesa. Por eso es que hasta aprendieron a leer francés para estar al tanto de lo que estaba pasando en Europa e implementarlo acá. A través de estas intentarían desmantelar en Centroamérica lo que consideraban las instituciones arcaicas heredadas de la época de la colonia y que solo habían, según ellos, contribuido al atraso de la región. Y hasta cierto punto, sobre todo con Francisco Morazán, se hicieron varias cosas que hicieron que cambiara, ¿verdad?, la situación de los centroamericanos, la situación política y social. Ahorita se las menciono. Se promulgaron políticas de libre comercio, lo que hace que ya Centroamérica no solo le vendiera o le comprara los productos a España, sino que pudiera hacerlo con los demás países. Fue invitado el capital extranjero y los inmigrantes a que vinieran aquí a invertir. Fue separada la iglesia del Estado, se proclamó la libertad de religión, la libertad de culto, que es un derecho moderno. Los diezmos fueron abolidos, los diezmos antes eran obligatorios. Se permitió el matrimonio civil, antes solo existía el matrimonio religioso. Se permitió el divorcio secular. El divorcio en la iglesia no existe, cuando alguien se casa no se puede divorciar, pero por lo civil sí se puede divorciar. La libertad de expresión, los bienes eclesiásticos fueron confiscados, se suprimieron órdenes religiosas, se retiró a la iglesia el control que tenía sobre la educación y la educación la volvieron laica. Se pusieron a disposición las tierras públicas para la expansión de la cochinilla, que era algo que exportábamos nosotros, que se hacía pintura natural de color azul con eso. Se construyeron escuelas, carreteras y algunos hospitales en total política. Pero no pudo avanzar más Francisco Morazán, por lo que les dije que empezaban a hacerle guerras en El Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica, en Honduras. Entonces él andaba controlando esas revueltas que había. Y se pasó años peleando en esas guerras, porque tenía que hacerlo y no podía dedicarse entero a la economía o a hacer las modificaciones legales que se necesitaban en ese entonces. En las votaciones de 1834 se eligió como presidente a José Cecilio del Valle. Aquí volvieron a competir entre ellos dos, que eran los más famosos, y aquí se ganó José Cecilio del Valle, pero falleció en Guatemala el 2 de marzo de ese mismo año y no pudo tomar cargo de presidente. Entonces, en medio de la confusión que llevó a que en 1835 se nombrara nuevamente a Francisco Morazán como presidente hasta 1839. Por el poder que habían adquirido los liberales de El Salvador, Morazán tuvo que trasladar la capital federal a San Salvador en 1835. Entonces ahí la capital de Centroamérica ya no estaba en Guatemala, sino que se pasó a El Salvador. Y gradualmente la federación comenzó a derrumbarse. No se pudo sostener el ideal de unión de Francisco Morazán, no pudo más. Ganaron las fuerzas separatistas y pues ahora somos lo que somos nosotros debido a esos eventos. La asignación que ustedes van a hacer es sencillo.
me van a dibujar el escudo de la Federación Centroamericana y me van a dibujar el mapa de Centroamérica, de la Federación. Entonces son dos cosas lo que van a hacer. Uno el escudo y otro el mapa. Entonces, ¿les quedó claro cómo lo van a hacer? Voy a habilitar para que si tienen alguna duda me lo digan.